Padre lo reveló. Por eso Él dijo: yo vengo de mi Padre. Entonces yo creo que la iglesia debe irse inmiscuyendo ahí en esos puntos estratégicos que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Yo soy de los que creo que los procesos no existen en la eternidad de Dios. Nadie dice amén. Los procesos existen en el tiempo. Quizá para usted Cristo murió hace 2000 años, pero la Biblia dice: he aquí el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nadie dice amén ahora. Entonces, si nosotros somos salvos por el sacrificio de la cruz y el Cordero que fue inmolado, entonces nuestra salvación estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo, y todo fue consumado en la eternidad de Dios. Entonces, si tú estás turbado y preocupado por la situación que tú estás atravesando, yo te invito a que entres en un nivel de revelación para que tú veas que junto con la prueba, el Dios que yo le sirvo te dio la salida. Alaba a Dios si puede. Quiero entrar en materia, quiero entrar en la palabra. Abra su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Versículo 14. Aleluya. Siempre acostumbro, hermano, a poner un tema cada vez que predico, porque siempre los aspectos éticos nos llevan a establecer muchos parámetros de la palabra y del mensaje. Pero yo no voy a poner tema. Póngale usted el tema que usted considere o lo que el Espíritu le dé. Yo voy a hablar la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 14, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Padre, gracias por tu palabra son vida. Gracias, soberano, eterno. He venido a hablar tu palabra, no mi palabra. He venido a traer tu mensaje, no mi mensaje. Glorifícate de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, desde el principio Dios trajo una hermosa palabra. El hermano Alberto Joseph, Dios lo usó poderosamente con una revelación. Pero la Biblia dice que a cada uno le fue dada una gracia según el don de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto me entienden? Bueno, mire, aquí hay algo que Dios me reveló fresquecito, me lo reveló ayer. Mientras oraba, Dios me trae esa palabra. Y para mí fue muy difícil entrar en materia, principalmente en la historia de Noé, que han sido uno de los pasajes de la historia bíblica de mayor controversia, la cual muchos científicos han descartado. Quiero que los músicos me acompañen, por favor. Fíjese que a Noé es el hombre que Dios le dice: entra una pareja de cada especie en el arca. Existen más de 2 millones de especies. Y los científicos cuestionan que si Noé la entró o ellos entraron. Los científicos cuestionan que cómo ocurrió eso y de qué tamaño era el arca para que eso verdaderamente ocurriera. Y el Espíritu me trae algo a la mente. Y yo digo, si los arquitectos en el mundo natural son capaces de diseñar planos que sean suficientes, autosuficientes, ¿qué tal si es Dios quien diseña los planos? ¿Acaso no va a funcionar el diseño? El hombre siempre ha estado indagando, y en esta tarde me llama la atención por qué Dios le dice a Noé: hazte una arca de madera de gofer, hazle aposento adentro, y dice la calafetearás con brea.
me llamó la atención esto. ¿Qué significa calefatear con brea? Y me di cuenta de algo. Cuando usted corta un árbol, usted le ve como una babita por encima. Eso se llama savia. La savia es la que contiene todos los azúcares y los minerales de esa madera. Y esa savia es la que provoca a que los hongos destruyan la madera. Y como Dios en su sapiencia conoce esto, le dijo: calafetearás la madera con brea. El proceso de calefacción es un proceso de calor que se somete a la madera para secar la savia y evitar de que los hongos destruyan esa madera. Me van a ir entendiendo ahora. Hay ministerios que Dios tiene que calefactearlo porque hay hongos, hermanos, que lo están destruyendo. Dios tiene que someterlo a un proceso de fuego porque el diablo ha utilizado hongos que han estado destruyendo ministerios aquí. Hay hongos que se han metido a muchos matrimonios porque no han pasado por la calefacción de Dios, no han pasado por el proceso de fuego y no han sido envueltos en brea. Hay gente que Dios lo va a calefactear aquí. Hay gente que Dios lo va a meter en un proceso de fuego para que luego puedan ser usados por Dios. Fíjese que luego que la madera es calefacteada y se ubica dentro de madera y madera, queda una pequeña endrija que se puede meter el agua y hundir el barco. Y Dios sabía que eso podía acontecer. Por eso le dijo: úntale brea, porque la brea va a tapar las brechas. Ay, Dios mío. ¿Alguien me está entendiendo aquí en esta tarde? Es necesario que Dios calefatee tu familia, calefatee tu ministerio, calefatee tu ministerio. Y luego le unte brea para que el diablo no se pueda colar y hacer estragos en tu casa. Dale la gloria a Dios si puede. Imagínese usted que Noé no hiciera esto conforme al diseño que Dios le había dado. Posteriormente el arca se iba a hundir. Aquí radica este mensaje: impacto evangelístico, profético y apostólico. Porque es que la unción del evangelista expande la unción desde adentro hacia afuera. Alcanza las almas, alcanza a la gente. Nosotros todavía estamos muy cómodos y no hemos entendido que allá hay un pueblo que necesita una palabra. Allá hay un pueblo que necesita una mano. Allá hay un pueblo que necesita una iglesia que pueda manifestar a Cristo. Nosotros hemos entendido esto. Dios está demandando algo de la iglesia. El objetivo de Dios con la iglesia no es que nos encerremos en cuatro paredes, no, sino que tengamos una visión apostólica, una visión evangelística, una visión profética. Una iglesia que sea capaz de revelar los tiempos. Una iglesia que sea capaz de salir de las cuatro paredes y alcanzar a los otros para Cristo. Dios está buscando esa iglesia. Lo que pasa es que hay un proceso. La madera no puede ser usada si no ha sido calefateada con brea. Hay gente que se lanzaron antes de tiempo sin haber pasado por el proceso de calor. Y esa savia que llaman los hongos todavía está viva. Hay cosas que Dios va a quemar. Hay cosas que Dios va a quemar todavía en tu vida. Dios te llamó, es verdad que Dios te llamó. Tú no estás aquí por casualidad. Es verdad que Él dijo que te va a usar, pero te va a calefatear. Te va a meter en el horno. Te va a quemar hasta que cosas que tú sabes se quemen y se consuman. Puedes levantar tu mano y a levantar y alabar la gloria del Señor. Hay un proceso, hermano. Hay que entender el ámbito profético, hermano.
Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, de generación. Son antiproféticas, antiapostólicas. Y es principalmente los pilares que Dios estableció para la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la piedra principal del ángulo de Cristo mismo. Y los principales ministerios de poder y de autoridad que deben de estar operando en la casa es lo que menos aceptación han tenido. Y yo he venido a decirte en esta tarde: tenemos que transicionar a lo profético, a lo nuevo que Dios está trayendo. Amén. Quiero hablar de este último tópico acerca de lo apostólico. Se conoce muy poco de lo apostólico y es preocupante, porque cuando el ministerio apostólico no funciona, tenemos líderes pero no padres espirituales. Y el ministerio apostólico funciona como un padre espiritual porque da cobertura, se preocupa por el orden y la doctrina de la casa. Tenemos que entender esto. ¿Cuál es el orden que Dios estableció? Porque nos estamos enfocando mucho afuera y no adentro. Qué bueno que Noé duró 150 años haciendo el arca. Quizás no se salvó una alma, pero su familia entraron. El objetivo de tu ministerio, el objetivo de tu llamado, simplemente no es lo que se salven afuera, sino que también lo de adentro se salven. Estamos saliendo a buscar a Dios y dejando el diablo en la casa. Tú no puedes estar conforme con que tú estés aquí en la iglesia y tus hijos estén en el malecón. No, eso no es sacerdocio. Eso no es unción apostólica. La unción apostólica cubre, protege, sustenta y da cobertura. A veces decimos: no, a mí me llamó Dios, salimos para la iglesia y los hijos no sabemos dónde están. No. Hay una revelación, hermano, que tiene que ser impartida en esta noche. Cómo transferir el manto y perpetuar la unción generacional de generación en generación. Fíjese bien. Dice la Biblia que Dios le habló a Aarón y le dijo: vestirás a tus hijos para que sean ungidos. Y yo me pregunté: ¿cómo es que tú le vas a poner el manto y van a ser ungidos? Porque yo solo pensaba que era con el aceite que se ungía. No. Dios le dijo a Moisés: sobre carne de hombre no será derramada mi unción. Por lo tanto, el manto era el utensilio donde la unción estaba contenida. Y la unción solo se podía transicionar de manera generacional a través del manto de padre a hijo. Fíjese bien que en el caso de Eliseo no hubo que vertirle aceite, sino recibió el manto. Tú no puedes operar en una unción genuina si no ha habido una transición de manto de padre a hijo. Es lo que la Biblia enseña, porque es que tú no puedes ser ungido en tu carne. La unción no opera carnalmente. La unción santa de Dios opera basada en una transferencia del manto. Y esa transferencia del manto es que puede perpetuar la unción generacional, de generación en generación. Tú no puedes ministrar la unción si no estás correctamente vestido. Eso es lo que está pasando ahora. Tenemos gente ministrando bajo una unción que le están tomando en cubeta, pero no están conectados de la fuente. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se han podido perpetuar como hijos, porque no pueden estar bajo sumisión, bajo cobertura. Entonces la Biblia enseña claramente que cuando Aarón se rebeló, Moisés le quitó la vestidura, porque la vestidura es símbolo de autoridad.
y se la traspasó a su hijo. Porque tú tener la cobertura, tú tener el manto de Dios, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con integridad y la saturación de la unción que está contenida en el manto. Alaba la gloria de Dios si puede. Es notorio, hermano. Nosotros tuvimos una generación. ¿Cuántos han oído hablar de Luis Urbay? Levanten la mano los que han oído hablar de Luis Urbay. ¿Cómo Dios usaba a este hombre? ¿Por qué este hombre murió? Esa unción de milagro se fue y no ha ocurrido nada. Porque no había la revelación de cómo transferir el manto a otra generación. Tenemos gente, hermano, que al no tener la revelación de cómo transferir el manto y la unción para perpetuar el ministerio generacionalmente, ellos operan en un nivel, pero sus hijos no buscan a Dios. Sus hijos no tienen nada de Dios. Y ahí no está el éxito del ministerio, en que yo busque, en que yo predique en mis hijos. Mis hijos tienen que haber una transferencia del manto, de la revelación, de la dimensión espiritual en Dios. Y es lo que hemos perdido, hermano. Necesitamos, hermano, padres espirituales. Gente, hermano, que tengan esa saturación de la unción en el manto. Esa experiencia, hermano, esa lealtad. Ese nivel de revelación está concentrado ahí. Pero tiene que haber una transferencia. Hermano, porque nosotros hemos tenido, hermano, generaciones extraordinarias de un avivamiento sorprendente, pero no ha podido haber una transferencia del manto para perpetuar el ministerio y la unción generacional. Tenemos que entrar, hermano, en esta dimensión de la revelación de lo que Dios está trayendo. No es justo que tú te salves y tus hijos no conozcan la dimensión ni conozcan la integridad que tú operabas en Dios. Lo estamos concentrando afuera y no adentro. Dios está haciendo algo en estos tiempos y Dios está marcando precedentes. Porque Dios está trayendo una palabra que pueda revolucionar tu vida, que pueda provocar que tú te entres un poquito más hacia adentro, que pueda intimar con Dios, que pueda aportar esa unción genuina de Dios, que pueda caminar bajo un nivel de revelación, de gloria. Porque lo que transiciona no es el conocimiento, sino la revelación. El conocimiento es sencillo. Es una habilidad de la mente de poder interpretar y entender conceptos, ideas o cosas. Pero la revelación de Dios es una actividad que Dios hace sobre un hombre que le permite saber mediante una experiencia. No es lo mismo lo que tú tienes a través de una investigación que lo que tú tienes a través de una experiencia. Todavía tú tomas la palabra de otro, pero solo tú puedes fluir a un 30% de esa palabra, porque tú no tuviste la experiencia. Es tan notorio lo que está ocurriendo, que el evangelio del reino opera desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la gente hoy está persiguiendo los milagros, porque los milagros te permiten ver con los ojos carnales y te crea euforia, porque la carne quiere ver y anhela el espectáculo. Pero lo que transiciona a la iglesia a otra dimensión es la revelación de Dios. Es sobre ese fundamento que está edificada la iglesia. Cuando Pedro entró en un nivel de revelación, Cristo dijo: ahora, sobre esa revelación yo voy a fundar mi iglesia. Fíjese que el pueblo de Israel experimentaba milagros constantemente. Milagro de día, milagro de noche, columna de fuego, columna de nube. Y al otro día estaban bailando al lado de un becerro de oro, porque veían los milagros, pero no tenían la revelación del Dios de los milagros. Entonces hoy la gente quiere ver lo que Dios está haciendo en otro. No, lo interesante es lo que Dios esté haciendo conmigo. Cómo yo estoy intimando con Dios. ¿Qué es lo que Dios está revelando? Si Dios le revela a él, tiene que revelarme a mí. Por eso, hermano, escuche esto.
Cuando usted conoce la dimensión profética, se da cuenta que la democracia no funciona. Porque en la democracia el pueblo gobierna, en la teocracia gobierna Dios. Fíjese bien. Los ancianos reunieron a Samuel y le dijeron: queremos reyes como las demás naciones. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Voy a profundizar un poquito más en esto. Los ancianos en la antigüedad era lo que legislaban, lo que en la puerta de las ciudades determinaban los pactos, las herencias, las guerras. Pero ese staff de gobierno no quería el gobierno de Dios, quería el gobierno de los hombres. Y hay una generación que no quiere que Dios gobierne. Ellos no querían el gobierno de Dios. Nadie alaba. Está muy serio, pero voy a seguir predicando. ¿Cómo es posible que una generación de líderes estaba rechazando el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres? Dios gobernaba a través de jueces que ubicaba en Israel. Y ese consejo de líderes estaba diciendo: queremos reyes como las demás naciones. Entonces, frente a esa postura del pueblo, el pueblo no puede, mediante una democracia, seleccionar los líderes que van a legislar sobre el pueblo. Porque es que en la teocracia Dios pone, en la democracia pone el pueblo. Y si lo profético Dios es que quita y pone, ¿por qué nosotros hacemos elecciones para que sea el pueblo quien ponga y quien quite? Y de que somos de reino, y de que operamos en lo profético, y no dejamos que sea Dios quien ponga. Varón, es que hemos sacado a Dios para poner a los hombres. Y constantemente, cada año, gente inexperta en posiciones de liderazgo, que lo que hacemos es un mamboteo, 2 pasitos adelante y 3 para atrás. Y queremos que Dios haga. Pero que Dios haga ¿qué? Si tú no dejas que Él ponga y que Él quite. El pueblo no puede decidir ni puede implementar quién gobierna. Porque es que una oveja, si usted ve una manada de ovejas, la oveja lo que ve el trasero de la otra oveja. Quien sabe para dónde va es el que va adelante. Entonces, si yo estoy adelante, tengo que tener la revelación de quién Dios quiere. Pero como yo quiero estar frío con la gente, dejo que la gente ponga y que la gente quite. ¿Quiere más revelación? ¿Quiere más revelación? El pueblo es quien le dice a Moisés: habla tú con tu Dios y Él que no hable con nosotros. Porque es que hay una generación que no quiere que Dios le hable. Aquí hay una generación que quiere que Dios le hable. Poderoso es el Señor. Mire, el pueblo le dice a Moisés: habla tú con tu Dios y Él que no hable con nosotros porque tememos. Pero ¿por qué yo tenía miedo si era Dios que estaba hablando? ¿Por qué yo tenía miedo si era Dios que estaba hablando? Porque ahora la gente que más Dios usa para que hable, el pueblo no la quiere. Mire, lo que pasa es que cuando Dios habla, hay una naturaleza carnal que temporalmente muere.
el que quiere vivir en su naturaleza carnal no quiere que Dios le hable, porque se siente muy cómodo. Y lo primero que hace la verdad de Dios es que te mata. Pero esa palabra que te mata, te resucita. Porque ahí es que está el poder, la unción y la gloria. Shakatana masama. Shakita y Antone masoa. Alista linakai. Sobi alista le andana masama. Oh, gloria a tu nombre. ¿Cómo es posible que esta generación le dice a Moisés, habla tú con tu Dios, y él que no hable con nosotros? Ellos se conforman con que Dios esté en otro y no en ellos. Wow, sigo. Mire bien, ellos se conformaban con ver a Cristo afuera y no tener a Cristo adentro. Porque no es lo mismo que Cristo esté operando afuera que esté operando adentro. Porque cuando Cristo está adentro ya no eres tú, es Él a través de ti. Y hay gente que todavía no quiere morir para que Cristo viva en ellos. Por eso se necesita lo profético. Lo profético revela los tiempos. Lo profeta es el hombre que tiene la soga en la mano para revelar el futuro en el presente. El profeta es el que tiene el oído en el cielo para escuchar a Dios y la boca en la tierra para expresar lo que Dios está diciendo. Hay una generación que necesita el impacto profético. Ese impacto que revele el diseño. Ese impacto que traiga palabra genuina de Dios. Porque esas palabras son las que te van a transformar y las que te van a traspolar en el mismo destino profético que Dios marcó para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero es necesario, hermano, que usted ame a Dios, que usted pueda, hermano, tener un encuentro con Dios, hermano, que usted pueda abrazar a Dios. Que usted no se conforme con ver a Cristo afuera, no, confórmese con tener a Cristo adentro. Cuando Cristo, hermano, vive en la vida de una persona, no hay temor. Porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, si tú tienes miedo, es porque el amor de Dios no ha sido dosificado en ti. Que Dios le dice algo y no lo dicen porque tienen miedo. El amor de Dios no ha sido formado todavía, no ha sido perfeccionado en ti. Cuando ese amor germina en el corazón, tú eres transformado desde la cabeza hasta los pies. Diga conmigo, no quiero democracia, lo que quiero es reino. No, dígalo fuerte. No quiero democracia. Lo que quiero es reino. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Alabanza al Cordero. Dios está haciendo algo específico, hermano, en este tiempo.